Ya sabemos que uno de mis autores favoritos es posiblemente uno de los más dramáticos de la historia de la filosofía. Sí, estoy hablando de Arthur Schopenhauer. Y ya que estoy, aprovecho el momento y os dejo aquí un vídeo que hice sobre él. Yo por si acaso ahí lo dejo, nunca se sabe. Pero hoy curiosamente vamos a hablar de un autor que estaría en las antípodas de este pesimismo filosófico. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores referentes del optimismo filosófico. Esto me da curiosidad. ¿Quién es? Ya voy avisándote, cuando empieces a pensar acerca del optimismo filosófico hay una figura central que te tiene que venir a la cabeza. Estoy hablando del autor racionalista Leibniz. Un autor que curiosamente suele pasar muy desapercibido, pero que es bastante más importante de lo que muchos suelen pensar. Vale, pero ¿de qué vas a hablar? Porque Leibniz escribió una cantidad de ingente de textos y, sinceramente, ninguno es fácil. La verdad es que hoy vamos a hablar únicamente del optimismo de Leibniz y sobre todo centrarnos en cómo lo fundamenta. Y esto nos va a permitir comprender más o menos la perspectiva que tenía Leibniz acerca del mundo. Así que tranquilo, no voy a profundizar en su metafísica ni ahondar tampoco en su teoría del conocimiento porque eso sería bastante criminal. Y sinceramente no me veo con capacidad suficiente para poder hacer eso. Vale, en este vídeo vamos a hablar de tres cosas bastante importantes. Estructurémonos un poco. Lo primero es hablar un poco acerca de Leibniz, para tener un poquito de contexto. Tras ello lo que veremos es cómo se inserta el optimismo de Leibniz dentro de su teoría. Y por último lo que vamos a ver es sobre todo cómo fundamenta este autor su optimismo. Con esto dicho, creo que voy a necesitar un buen café porque tenemos bastante trabajo. Antes de nada, dos cositas. Primero de todo y como siempre, muchísimas gracias por seguir por aquí. Para mí es chulísimo ver que seguís entrando a mis vídeos. Y simplemente pediros que si queréis apoyar a este canal, le deis un like y dejéis un comentario. Eso ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más gente. Por otro lado, es cierto que Leibniz, como hemos dicho, escribió muchísimas obras. Así que vamos a recomendar simplemente dos libros que puedes tener para tener una imagen general del pensamiento de Leibniz. El primero es esta antología que viene bastante bien para entrar en la mayoría de los principales textos. No obstante, hay uno que es bastante importante para este vídeo y creo que he de mencionar y no está incluido en esta antología. Este es La Teodicia de Leibniz. Esta obra es plenamente metafísica y teológica y es muy interesante para comprender algunos puntos del pensamiento de Leibniz. Simplemente lo digo para que sepáis dónde acudir si queréis saber un poquito más de este autor. Con estas dos obras ya vais sobrados, aunque sí, la antología son muchísimas más. Y dicho esto, ahora sí, voy a por mi café. Lo primero que haremos, como hemos dicho, es hablar acerca de la figura de Leibniz, un filósofo, matemático y científico bastante peculiar, aún así uno de los autores más importantes de su tiempo. Sí, este autor ha hablado acerca de muchísimos temas, pero en filosofía se le conoce especialmente por ser uno de los tres grandes racionalistas junto con Descartes y Spinoza. Leibniz, como buen racionalista, opinaba que mediante la razón puede tener conocimiento efectivo del mundo que le rodea. No obstante, este autor tiene una comprensión bastante particular acerca del concepto de mundo, y esto se debe gracias a un concepto que es bastante complicado por sí mismo, el concepto de mónada. Demos gracias que este vídeo no va sobre este tema porque me parece un concepto muy difícil de expresar. En este vídeo lo que vamos a hacer es centrarnos en aspectos previos o circundantes a la monadología de Leibniz propiamente dicha. Así analizaremos algunas nociones suyas acerca de teología o algunos de sus principios metafísicos más importantes. Y todo esto va a estar basado en tratar de fundamentar lo que conocemos como el optimismo leibniziano. Y vuelvo a avisar, Leibniz en sí nunca es fácil, así que poco a poco iremos comprendiendo mejor este tema. Lo que es muy interesante aquí es que estas ideas giran en torno a una noción bastante importante dentro del pensamiento leibniziano. Este es el optimismo. Este optimismo se ve perfectamente reflejado en la siguiente cita que encontramos en el prefacio de la Teodicia de Leibniz. En esta cita se dice lo siguiente: fuese este mundo el mejor que ha podido escogerse. Esta tesis es bastante importante e hilvana muchos conceptos de Leibniz. Lo que está diciendo principalmente es que Dios ha escogido de entre todas las posibilidades de mundo el mejor de los mundos posibles. Y aquí, cuidado, hay que matizar algunas cosas. Lo primero que hemos de decir es que hay dos nociones con las que tenemos que tener mucho cuidado. La primera está implícita en la cita. Este es el concepto de Dios, que es quien ha escogido el mejor de los mundos posibles. Pero también hemos de decir que esta elección viene dada también por un mundo gobernado por una serie de principios y reglas. Aunque esto es otro tema, hay ciertos principios que comentaremos más adelante en este vídeo. Por otro lado, cuando se habla del concepto el mejor de los mundos, hemos de entender que no se está hablando de un mundo enteramente perfecto. Es decir, que sea el mejor no significa que sea totalmente bueno. Lo que más o menos se nos dice es que en este mundo, por ser el mejor, es el mundo en el que menos mal hay en relación con el bien que hay. Es el mundo menos malo. Vamos a entenderlo así. Evidentemente no estamos desarrollando estas nociones porque nos falta muchísima información.
información. A lo largo de este vídeo lo que veremos será cómo Leibniz va hilvanando estos conceptos y va solucionando los problemas que van apareciendo sobre ellos. Al menos lo que trataremos de hacer es comprender realmente qué quiere decir Leibniz con el optimismo. Lo que hay que plantearse es quién es el que ha elegido este mundo, quién es el responsable de la elección del mejor mundo posible. Así hemos de hablar de la perspectiva de Leibniz acerca del concepto de Dios. Primero de todo hemos de pensar que Leibniz es teólogo, por lo tanto los aspectos religiosos tienen una gran importancia dentro de su postura, mezclando muchas veces teología con metafísica. No obstante, esto no lo hace de una forma arbitraria o carente de sentido, sino que todo el tiempo este autor trata de fundamentar continuamente sus diferentes posturas. Esta característica del pensamiento de Leibniz es muy interesante y sobre todo siempre se tiene que tener en cuenta porque todos estos conceptos y esta relación suele aparecer continuamente en su obra. Hay una serie de textos que nos vienen bastante bien y que nos ayudan a profundizar mucho mejor en la relación que hay entre teología y metafísica de Leibniz. Y básicamente son los textos más importantes que hemos trabajado para este vídeo. Estos son la Teodicea, el discurso sobre metafísica, los principios de filosofía natural y los principios de la filosofía natural y de la gracia. Con estos 4 textos, más o menos, vas a entender muchas cosas de Leibniz. También tengo que decir que hay mucha información que se recoge también en la monadología, que es normalmente la obra más señalada de Leibniz. Muy bien, en este punto hemos de comentar que la idea de Dios es fundamental para poder comprender este vídeo. Se entiende así la noción de Dios como el creador y la primera causa del universo, pero no solo esto. Dios al final se considera el fundamento de todo ente existente del universo, por lo tanto Dios es un ente enteramente necesario. Sin Dios no había mundo. Pero también es muy interesante comentar que Dios al crear el mundo lo hizo de una forma totalmente racional, y esto se ve perfectamente desarrollado en los principios de filosofía natural o en el discurso de metafísica de Leibniz. Es decir, de Dios no solo emana el mundo, sino también los principios que lo rigen. Pero además de todo esto, Dios también es una fuente de las leyes naturales. Todo se entiende y todo se ordena a partir de la figura de Dios. Con ello, el funcionamiento del mundo lo que vemos es que responde a una racionalidad divina. Además, lo último es que Leibniz le da unas características a Dios bastante típicas. Esto quiere decir que se entiende a Dios como un ser omnipresente, omnisapiente, omnibenevolente y omnipotente. Vamos, que todo lo puede, que todo lo sabe, que es enteramente bueno y que está en todos los lugares. Estas 4 características son bastante importantes para entender muchas de las cosas que se van a decir después. Vale, vamos a frenar un poco. ¿Cómo es que un ser enteramente bueno permite que exista mal en el mundo? Sí, esta pregunta es bastante importante y además es una de las que se ocupa en su Teodicea. En esta obra se dice que Dios creó al mundo con un propósito, con un plan divino. Con ello, todos los sucesos del mundo se insertan dentro de este plan divino. Ajá, ¿con esto nos referimos a algo parecido a una teleología? Hablamos de las teleologías en este vídeo, pero así en resumidas cuentas son las teorías que nos dicen que todos los sucesos y las acciones tienden a un fin, a un objetivo. Sí, podríamos verlo así, el mundo se acerca poco a poco a un objetivo creado por Dios, a un objetivo enteramente bueno. Y lo interesante aquí es que gracias a esto Leibniz se permite justificar la existencia del mal en el mundo, pues dice que Dios permite el mal, pero dentro de un plan divino. Es decir, es un mal para luego acercarse a un bien. Lo que más o menos dice aquí Leibniz es que sí, Dios permite la existencia del mal, pero esta existencia del mal es parte también de su plan divino. Y este objetivo divino ya hemos dicho que es enteramente bueno. Sí, por lo tanto se está justificando la existencia de un mal, pero siempre contextualizada dentro de un plan enteramente bueno. ¿Estás diciendo que Leibniz lo que nos está planteando es que el mal existe porque está inscrito dentro de un plan divino? Sí, exactamente eso es lo que dice. Pero tengo una pequeña duda. ¿Cómo podemos insertar la libertad del ser humano dentro de este plan? Aquí entramos en un terreno pantanoso dentro del pensamiento de Leibniz, pues este punto es un objeto de crítica. Aquí Leibniz lo que dice es que Dios ha permitido la libertad del hombre dentro de su plan divino, siempre entendiéndola dentro de un plan. Lo que se nos dice es que Dios nos ha hecho libres para así poder ir mejorando dentro de su plan. Es decir, hemos de aprender a escoger mejor y utilizar mejor nuestra libertad. Hemos de mejorar, hemos de acercarnos a ese fin enteramente bueno. Me parece un poco conveniente, no sé, veo un poco difícil compaginar la libertad estando inscritos todos en un plan divino. Evidentemente han habido grandes críticas a este punto. Sí, en la historia de la filosofía vemos gente a la que no le cuadra esto. Por ejemplo, Voltaire o Kant nos dirán que el sistema de Leibniz es lo suficientemente rígido como para no permitir que la libertad se represente perfectamente. Es decir, en la obra de Leibniz no está totalmente justificada la autonomía de la libertad, o al menos estos autores lo ven así. Voy dejando por aquí, si queréis un poco cotillar sobre este tema, que esta crítica de Voltaire a Leibniz va un poco más allá y es muy interesante. No voy a entrar, pero bueno, simplemente dar una visita y además leeros el Cándido. Es bastante chulo viéndolo desde esta perspectiva. Muy bien, hemos hablado ya de la justificación que gira en torno a la teología de Leibniz. Hemos hablado así del concepto de Dios, pero también de ciertas implicaciones que tiene este concepto en el momento de crear el mundo, hablando de los problemas del bien y del mal o el problema de la libertad.
Con ello también decir que estos temas dan para páginas y páginas y hemos simplemente tratado de introducirlos para tener clara cuál es la respuesta de Leibniz a ellos. Y ahora todo esto está genial, pero viene un poco el lío. Hemos dicho que Dios ha creado un mundo siguiendo unos principios en concreto. Lo que quiere decir aquí es que hay una serie de principios que sostienen en el mundo. Y estos principios también permiten ver la fundamentación metafísica del optimismo de Leibniz. Es decir, cuáles son los principios metafísicos que nos permiten comprenderlo. El primero de todos estos principios, y es curiosamente uno de los que más resuenan dentro de la historia de la filosofía, es el principio de razón suficiente. Y sinceramente, no te lo voy a negar, es un principio que entenderlo es chulísimo. Aprovecho aquí para hacer publicidad un poco a nuestro autor pesimista favorito, Schopenhauer, quien escribió La cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Es una obra súper interesante y sobre todo en ella se nos permite comprender muy bien la evolución de este principio y la postura que tiene Schopenhauer, que también es bastante chula. Este principio aparece en numerosas obras de la historia de la filosofía, pero los primeros autores que lo sistematizarían en un sentido moderno serían Leibniz y Wolff. Y este principio se expresa de una forma explícita en varias obras de Leibniz, pero tal vez la expresión más interesante sea la que encontramos dentro de la monadología. Vamos a leerla porque es bastante larga. Y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que ningún hecho puede ser verdadero o existente. Ninguna enunciación puede ser verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, aunque con mucha frecuente no podamos conocer estas razones. La verdad es que es una cita chulísima. A ver, no nos agobiemos, sé que este pasaje tiene mucha información, pero no nos interesa absolutamente toda. Vamos a ver un poco su idea principal. Esta es la enunciación del principio de razón suficiente, que nos dice que algo es existente si hay una razón detrás para que así lo sea. Por ejemplo, la justificación a la razón de la existencia del mundo es Dios. Hay que tener cuidado aquí porque en Leibniz parece todavía mezclarse un poco el principio de causalidad con el principio de razón suficiente, aunque no es lo mismo. Dios es la causa y la razón de la existencia del mundo, por si acaso. Pero este autor no solo se queda aquí, no solo remarca la necesidad de una razón de la existencia, sino también una razón de que algo sea verdadero. La verdad también depende de una justificación. Con ello, este principio no solo tiene una carga metafísica, sino aquí también encontramos una carga epistemológica y también lógica. Algo es verdadero si está justificado, si hay una razón detrás de la verdad. De esta forma lo que se está viendo es que el principio de razón suficiente está detrás de la verdad y de la existencia de las cosas. Dice que detrás de la verdad y de la existencia tiene que haber una justificación. No obstante, ¿qué tiene que ver esto con el optimismo? Pues muy bien, esto es muy interesante. Ya hemos dicho que la razón del mundo es Dios, y Dios es un ser entendido como alguien enteramente poderoso, enteramente sabio y enteramente bueno. Si asociamos esas características al principio de razón, hemos de entender que nuestro mundo es un mundo enteramente bueno, o al menos es el mejor mundo posible. Es decir, el principio de razón nos permite relacionar perfectamente a Dios y al mundo, dando validez y sentido al optimismo de Leibniz. Así lo que podemos ver es que este principio es un buen fundamento para el optimismo de Leibniz, pero no es el único que podemos encontrar. El segundo de los principios que hemos de comentar y que fundamentan el optimismo de Leibniz es posiblemente el que mejor branding tiene de la historia de la filosofía. Es conocido como el principio de armonía preestablecida. Un titulazo, la verdad. Este principio nos dice que todas las cosas del universo, sí, por si alguien no se había dado cuenta, estoy todo el rato evitando el concepto de mónada, son enteramente independientes entre sí. Es decir, todas las sustancias son independientes. No obstante, parece que todas ellas siguen el mismo ritmo. Y esto es bastante curioso porque parece ser que esta coordinación de todas las sustancias depende de alguien que las ha coordinado perfectamente. Ya vamos viendo la relación que va teniendo esto. Leibniz utiliza una analogía que es bastante bonita, que es la que nos dice que un relojero pone en funcionamiento dos relojes a la vez de forma sincrónica. Los dos funcionan siguiendo los mismos ritmos. O también podemos imaginar esto como una orquesta. Todos los instrumentos tocan una partitura distinta, pero todos en una continua sincronía. La verdad es que es un concepto bastante chulo. Y aquí me da la sensación que se ve bastante clara la relación que hay entre todo esto y el optimismo de Leibniz. Dios ha creado el mundo siguiendo este principio, y es totalmente sensato pensar que el mejor de los mundos posibles está perfectamente organizado. Y así se da perfectamente la sensación de que somos parte de un plan perfectamente armado. Un plan en el que cabe la armonía preestablecida, que está organizado por ella. El mundo no solo se entiende a partir del principio de razón suficiente, sino que se explica a partir de la propia armonía. Todo el funcionamiento del mundo depende de ella. Y la metafísica de Leibniz empieza a redondear este optimismo. Así, lo que estamos viendo es que el optimismo de Leibniz va enganchando todos estos engranajes de una forma bastante bonita. No obstante, todavía queda un último broche que añadir, el principio de máxima perfección. Bien, hemos hablado previamente de que el principio de razón suficiente nos permite ver una conexión entre el mundo y Dios, y entender perfectamente el por qué el mundo es el mejor mundo posible, pues Dios es un ser enteramente bueno. Pero también hemos visto que Dios genera en su
mundo una armonía preestablecida en la que todos los sucesos parecen cuadrar bastante bien entre sí. Así parece que el mejor de los mundos posibles está organizado de la mejor de las maneras posibles. No obstante, hay un último principio que parece poner la guinda a todo este pastel. Lo que se nos muestra es que Dios ha creado el mundo bajo unas directrices bastante concretas. Parece ser que Dios ha creado el mundo escogiendo entre las diferentes posibilidades de mundo, y por lo que estamos diciendo ha elegido la mejor posible. Esto también está dilucidando un último principio, el principio de máxima perfección. El principio de máxima perfección nos dice que este mundo que ha creado Dios es el más perfecto. No solo es el mundo más perfecto, sino que lo seguirá siendo. Con ello, en el momento en el que Dios está eligiendo el mundo, está siguiendo el principio de máxima perfección, pues está escogiendo el mundo más perfecto. La explicación por la cual Dios escoge el mejor de los mundos posibles es porque este mundo sigue el principio de máxima perfección, tanto en el presente como en el futuro, vaya. Al final, lo que se está viendo aquí es una justificación de la elección. Es en este punto en el que podemos ya entender el por qué Leibniz dice que vivimos en el mejor mundo posible, porque no solo lo está fundamentando desde una perspectiva teológica, a partir de que Dios es enteramente bueno y crea el mejor de los mundos posibles, sino además desde una perspectiva principialista, es decir, analizando los diferentes principios de Leibniz, o al menos algunos de los más importantes. Evidentemente hay muchos más. Con ello, estas fundamentaciones del principio de Leibniz nos permiten entender que el optimismo va moviendo toda su teoría. Es una de las fuentes principales de su pensamiento. Podemos decir que si seguimos el pensamiento de Leibniz, es sensato plantear que sí, vivimos en el mejor de los mundos posibles. No obstante, tengo algunas dudas aquí. ¿Cómo se relaciona esto con las mónadas? ¿Cómo ha calado esta perspectiva optimista dentro de la historia de la filosofía? Y como hemos comentado antes, ¿cuáles son las grandes críticas a todo esto? Por desgracia, tendremos que dejar estas preguntas para próximos cafés. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, no dudéis en comentarlo ante cualquier duda. Si queréis dejar vuestra opinión o decirme cualquier cosa, os leo. Y si queréis seguirme la pista, suscribiros a este canal y seguidme en redes. Y con esto dicho, hasta próximos cafés. ¡Chao! La luz hace lo que quiere, yo no sé qué hacer. Ya cada día entiendo una cosa. Vamos a tener problemas ya con la luz. Mis gatos están jugando a mi alrededor, no sé qué hacer. ¡Socorro! Como veis, todo el rato son sonidos ambientales. Mis gatos maullando, 360, en fin. Ya no sé qué hacer.